pues el trabajo que vengo a presentar tiene como objetivo sistematizar y analizar las acciones de responsabilidad social del sector minero tanto a nivel mundial como aquí en México. Nosotros partimos de la hipótesis de que las acciones de responsabilidad social que lleva a cabo el sector minero a nivel mundial están diferenciadas. Las acciones que llevan en su país sede en comparación con las acciones que llevan a cabo en otros territorios donde operan. Esto dependiendo de cuánto lo permita la legislación que se encuentra presente en ese territorio. Bueno, pues nuestro objetivo fue sistematizar y analizar el tipo de acciones de responsabilidad social que llevan a cabo las empresas del sector minero como parte de su gestión social y ambiental en las comunidades donde operan. Es importante que mencione que la responsabilidad social se divide en dos dimensiones. La primera es la dimensión interna, que está enfocada en la salud y seguridad de sus empleados, así como en las relaciones con sus proveedores, con sus inversionistas y en el respeto a los derechos humanos. La dimensión externa de la responsabilidad social empresarial se enfoca en las acciones que llevan a cabo en las comunidades donde operan. Esto es tanto en el desarrollo social, el desarrollo económico y en el cuidado y en la preservación del medio ambiente. Nosotros para este trabajo nos enfocamos en la dimensión externa, es decir, en las acciones que llevan a cabo en las comunidades donde operan. Las acciones de responsabilidad social en América Latina, y bueno, en este caso nos enfocamos en México, están relegadas a ser acciones de corte paternalista que tienden a la filantropía. Las acciones de responsabilidad social son parte de un todo que toma en cuenta el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado y la preservación del medio ambiente. Si alguno de estos aspectos es descuidado, ya no estamos hablando de buenas acciones de responsabilidad social, porque solamente se enfocan a una de las partes interesadas. Las acciones de responsabilidad social deben estar territorializadas. Con esto me refiero a que si una empresa de cualquier sector lleva a cabo sus mismas acciones de responsabilidad social en todos los territorios donde opera, está actuando de manera general, no está enfocándose en las características propias de ese territorio, porque cada territorio tiene características específicas, pueden ser similares, pero nunca va a ser la misma demografía, ni la misma forma de gobierno, ni las mismas actividades económicas que se llevan ahí. Entonces las acciones de responsabilidad social es por eso que deben estar territorializadas. Bueno, pues la primera fuente que consultamos para poder llevar a cabo este estudio exploratorio sobre responsabilidad social fue el índice de sustentabilidad Dow Jones. A través de él pudimos extraer una lista de las 133 mineras más importantes a nivel mundial y bueno, lo primero que observamos es que el capital en este sector es predominantemente de origen australiano y canadiense. El sector minero divide principalmente su producción en tres sectores, principalmente metales y minerales con un 80%, en carbón con el 16% y aluminio con el 4%. Lo que hicimos para poder concentrar la información de estas empresas fue construir una plantilla donde, bueno, lo dividimos en dos partes. Primeramente la información de la empresa, identificamos el nombre de la empresa, su país de origen, en qué países opera, así como también identificamos su visión de responsabilidad social y su visión de sostenibilidad, de sustentabilidad. Asimismo, también hicimos una clasificación de las acciones de responsabilidad social en su dimensión externa y la dividimos en dos grandes bloques. El primero fue desarrollo socioeconómico y las acciones que llevan a cabo
como parte de su gestión ambiental. Debido a que el universo del sector minero a nivel mundial es bastante amplio, nosotros solamente seleccionamos 4 empresas y las seleccionamos a partir de 3 criterios. El primero fue que, además de operar en distintas partes del mundo, operaran en México. El segundo criterio fue que fueran las empresas con mayor número de subsidiarias dentro del territorio mexicano. Y el tercer criterio, que fueran las empresas que ofrecen o que publican mayor información acerca de sus acciones de responsabilidad social. Las empresas que seleccionamos fueron Goldcorp, ArcelorMittal, Ternium y Grupo México. Es importante que mencione que ArcelorMittal y Ternium fueron 2 excepciones porque si bien no tienen un número importante de subsidiarias, sí son empresas que a nivel mundial tienen una presencia bastante importante. Lo que pudimos observar al analizar las acciones de responsabilidad social es que, por ejemplo, en el caso de Goldcorp, se comprueba nuestra hipótesis de que llevan a cabo un mayor número de acciones en su país sede. Goldcorp es una empresa canadiense y podemos ver ahí que el mayor número de acciones que llevan a cabo se concentran en Canadá. También podemos ver que existe una tendencia a llevar acciones en el ámbito social. Este tipo de acciones están enfocadas en apoyar sobre todo la educación. En esto podemos hablar de que otorgan becas o de que apoyan la construcción o el mantenimiento de escuelas. Y en el caso de ArcelorMittal, es la única empresa de las 4 primeras que analizamos que tiene un predominio en las acciones medioambientales. El sector, en materia de desarrollo económico, no nos lleva a cabo ninguna acción. En el caso del Grupo México también podemos ver la tendencia a llevar acciones hacia el ámbito social y las acciones medioambientales están totalmente desatendidas, así como también en la empresa Ternium, que solamente llevan a cabo 3 acciones enfocadas al cuidado o la preservación del medio ambiente. Es importante mencionar que estos resultados en la búsqueda nos hacen pensar que las empresas no llevan a cabo acciones de responsabilidad social con el fin de contribuir a un mayor desarrollo, sino que lo que buscan es la obtención de la licencia social, es decir, que puedan operar libres de cualquier conflicto con las comunidades donde operan. Ya entrando en lo que es el sector minero en México, consultamos el Sistema Geológico Mexicano, donde están registradas 526 empresas en su última actualización, que es del 2011 al 2013, y ahí podemos ver que son 198 empresas las que se encuentran agrupadas en 61 grupos mineros, es decir, son subsidiarias. El resto, que son 328 empresas, son independientes, es decir, no pertenecen a ninguna Cámara de Comercio en México. Podemos ver también que de este universo de 526 empresas existe un predominio de inversión extranjera, son 269 extranjeras y así como a nivel mundial predomina el capital canadiense, son 204 empresas canadienses. En este mapa podemos ver que las empresas se ubican mayormente en los estados del norte del país, como son Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, y también podemos ver que un número considerable de estas empresas se ubican en el Distrito Federal, pero es sobre todo porque ahí es donde están instaladas sus oficinas administrativas, y esto obedece a una ubicación estratégica que les beneficia en sus actividades comerciales y financieras. Para poder conocer bien el sector minero en México teníamos que también consultar la legislación, y la legislación la podemos resumir de esta manera. Aún posterior al periodo del México independiente,
todavía se seguía respetando de alguna manera la legislación española. Y esto cambió hasta el año de 1883, en que se reforma el artículo 72. Ya en la Constitución de 1917 se establece el dominio directo de la nación sobre las minas. Esta tendencia continúa hasta el año de 1960 con la ley minera, donde se habla de una mexicanización, porque predomina totalmente el poder del Estado sobre estas actividades. Esto continúa en el año de 1975 con la ley reglamentaria del artículo 27, en la que se evita a toda costa la mayoría en la inversión extranjera. Esto cambia hasta el año de 1992 con la ley minera que se promulga durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Con esta ley minera lo que se hace es crear las condiciones competitivas para la llegada de inversores extranjeros. Con esta ley se enfocan más en la promoción de la minería y no tanto en el control de esta actividad. De hecho, a la minería, a partir de esta ley, se le da el predominio sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra. Esto lo que generó fue un desequilibrio entre el desarrollo económico y la protección al medio ambiente, así como también la correlación de fuerzas entre los actores involucrados y los afectados por estas actividades. Como resultado de esta legislación poco rigurosa que existe en México con relación al sector minero, eso lo podemos ver reflejado en dos aspectos. El primero son las empresas que otorgan ciertos reconocimientos de responsabilidad social, las organizaciones que otorgan reconocimientos de responsabilidad social a las empresas de todos los sectores aquí en México. Esto es el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, en trabajo conjunto con Aliarse, que es una alianza de varias organizaciones empresariales que incluyen la Coparmex, la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos dos lo que hacen es otorgar anualmente un reconocimiento a las empresas que supuestamente llevan acciones de responsabilidad social. En este sentido, vemos que es muy poca la participación de las empresas mineras, porque hablamos de que hay de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, hablamos de un universo de 526 empresas, y durante los últimos 13 años, solamente 31 reconocimientos han sido entregados a empresas que pertenecen al sector minero. Aquí podemos ver las empresas de los últimos 13 años. La única empresa que ha recibido este reconocimiento durante 13 años es Servicios Administrativos Peñoles, que pertenece a Industrias Peñoles. Pero en este sentido ni siquiera se refiere a una mina, es una empresa de este grupo que lleva los servicios administrativos. Otro ámbito más donde podemos ver reflejada esta legislación poco rigurosa que existe en México es a través de los certificados de industria limpia que otorga el gobierno federal a través de la Profepa. Estos certificados de industria limpia son otorgados vía auditoría ambiental a las empresas que se apegan a las normas y programas de estándares tanto mexicanos como internacionales. Aquí también podemos ver que hay muy poca participación del sector minero. De la última actualización del 2009 al 2013, la Profepa solamente entregó 102 certificados a industrias de este sector. Y estas, son mayormente empresas mexicanas y canadienses, precisamente por el predominio de estos dos capitales aquí en el territorio. Y solamente fueron otorgados a 49 empresas. También podemos ver en esta gráfica cómo se distribuyen estos certificados a nivel estatal. Como mencionábamos antes, en el norte del país es donde se ubican el mayor número de empresas mineras,
y es por eso que también ahí es donde se han otorgado mayor número de estos certificados de industria limpia. Aunque bueno, sí destaca el caso de Colima, que en Colima es donde se ubica la empresa Ternium, que es la empresa que ha recibido 17 de estos 102 certificados. Estos certificados de industria limpia, si bien se han otorgado a empresas mineras, solamente han sido en sus procesos metalúrgicos y no en el proceso de extracción, que es el que, pues, de hecho, se lleva a cabo en la mina. Ya para conocer, para identificar cuáles son las acciones de responsabilidad social del sector minero en México, consultamos la CAMIMEX, que es la Cámara Minera de México. Ahí hay registradas 107 empresas mineras y, bueno, también igualmente hay predominio de capital canadiense. La mayoría de las empresas son subsidiarias o filiales de alguna otra empresa que ya sea que pertenezca al sector minero o incluso pertenecen a otros sectores. Las empresas que tienen un mayor número de subsidiarias son Industrias Peñoles, Goldcorp, Minera Frisco y Grupo Materias Primas. También, bueno, identificamos las empresas que publican mayor información acerca de sus acciones de responsabilidad social y entre ellas se encuentra Grupo México, Industrias Peñoles, Goldcorp, Ternium y ArcelorMittal, que eran con las que ya veníamos trabajando. Además de estas 4 empresas que ya habíamos seleccionado, incluimos 3 empresas más, que son First Majestic Silver Corp, Minera Frisco e Industrias Peñoles. Estas 3 empresas solamente operan aquí en México. Minera Frisco e Industrias Peñoles son mexicanas, First Majestic Silver Corp es canadiense, y bueno, las seleccionamos bajo los mismos criterios, que tuvieran el mayor número de subsidiarias y que que ofrecieran mayor información acerca de sus acciones de responsabilidad social. Lo que vemos al identificar sus acciones de responsabilidad social es que igualmente, como lo hacen las empresas a nivel mundial, está totalmente desatendido las acciones enfocadas hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente. Existe la tendencia a las acciones en el ámbito social. En el caso de ArcelorMittal, pues no reportan ningún tipo de acción medioambiental, lo mismo que en First Majestic. En el caso de Minera Frisco es diferente porque ellos instalan viveros en sus unidades mineras, así como también establecieron la unidad de manejo ambiental para la conservación del medio ambiente. La empresa Goldcorp tampoco reporta ningún tipo de acción en el ámbito del medio ambiente. Grupo México sí reporta, pero solamente acciones de reforestación y donación de algunas especies de árboles. En el caso de Industrias Peñoles, igualmente habla de acciones de reforestación y ellos identificaron las especies que estaban dentro de las comunidades donde operaban, que están incluidas en la lista roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. La empresa Ternium, pues es la que, si bien lleva a cabo bastantes acciones en el ámbito social, también lleva a cabo acciones como reforestación, participa en programas psicológicos y apoya, por ejemplo, el campamento tortuguero en Tecomán, en Colima. Lo que podemos ver, haber ya identificado estas acciones de responsabilidad social, es que están totalmente desatendidas las acciones enfocadas al cuidado y a la preservación del medio ambiente. Lo que destaca, si bien está descuidado también el ámbito del desarrollo económico enfocado hacia las comunidades donde operan, destaca más que no llevan a cabo acciones enfocadas hacia el medio ambiente, debido a la naturaleza de las operaciones de la minería, porque aun con que las empresas mineras lleven o operen bajo los más altos estándares de control de residuos o en el control de sus emisiones, pues ocasionan severas consecuencias tanto al medio ambiente como al paisaje.
Y digamos que este síntoma también lo podemos ver cuando consultamos cuáles son las acciones que llevan a cabo para hacer frente al cambio climático. En el caso de Grupo México, ellos reportan que han instalado calentadores solares y sistemas fotovoltaicos, así como también ellos operan un parque eólico en La Ventosa, en Oaxaca, y han construido 2 centrales eléctricas en Sonora. Bueno, de hecho, una ya está concluida, una apenas en el 2014 comenzaron la construcción, y ellos forman parte del programa GEI México, que es un programa voluntario en el que las empresas reportan sus emisiones, y bueno, a través de este programa también Grupo México recibió el reconocimiento GEI 3, que se otorga a las empresas por la reducción, no solamente por reportar sus emisiones, sino también por reducirlas. En el caso de ArcelorMittal, de Goldcorp y de First Majestic, no reportan ningún tipo de acción para hacer frente al cambio climático, por lo menos aquí en México. En el caso de ArcelorMittal, pues solamente habla de acciones a nivel global y hace algunas menciones en Francia, en Kazajistán y en Brasil. La empresa Ternium desarrolló una tecnología para la reutilización del dióxido de carbono como un subproducto en algunas otras industrias. Y también ellos pertenecen al programa GEI México. También nos encontramos con el caso de Minera Frisco, que si bien reporta ciertas acciones para enfrentar el cambio climático, pues son acciones que hasta cierto punto son irrisorias, porque solamente nos habla de la instalación de celdas fotovoltaicas, así como la sustitución de lámparas convencionales por lámparas a base de LEDs. En el caso del Grupo Peñoles, es una empresa que destaca por sus acciones de responsabilidad social, sobre todo en materia ambiental, porque bueno, ellos generan energía de autoconsumo a partir de la cogeneración de vapor en su planta metalúrgica Metmex. Ellos también operan un parque eólico en Oaxaca, y también pertenecen al programa GEI México. Las acciones de responsabilidad social no solamente son acciones que las empresas llevan a cabo como actos de buena voluntad. Estas acciones también les traen consigo ciertos beneficios financieros, beneficios comerciales y sobre todo beneficios para la imagen de la empresa. Pero al identificar cuáles son las acciones de responsabilidad social que las empresas llevan a cabo para enfrentar el cambio climático, tal parece que el único objetivo que persiguen las empresas mineras es la reducción de sus costos de producción y no realmente enfrentar el cambio climático. Y bueno, pues lo que concluimos después de este estudio es que las acciones de responsabilidad social del sector minero aquí en México no han tenido éxito, porque son acciones de corte paternalista, que tienden a ser acciones filantrópicas, que finalmente no contribuyen al desarrollo a largo plazo, sino que solamente cubren ciertas necesidades que a la larga generan una dependencia excesiva de las comunidades hacia las empresas. También podemos concluir que bueno, hay una total desatención de las medidas enfocadas hacia la conservación y hacia el cuidado del medio ambiente, así como también las acciones que puedan detonar el desarrollo económico. Sin embargo, destacan las pocas acciones medioambientales. Los organismos que reconocen la responsabilidad social aquí en México presentan bastantes insuficiencias, sobre todo porque el CEMEFIS, si bien el proceso al que se someten las empresas que reciben el distintivo ESR, que es el distintivo que otorga el CEMEFI, digamos que contempla cuatro aspectos. El primero es la vida dentro de la empresa, la ética empresarial, la relación con las comunidades y el medio ambiente, pero tiene una tendencia a enfocarse más hacia la dimensión interna de la responsabilidad social. En México existe legislación medioambiental, pero es una legislación que no es preventiva.
La legislación está más enfocada a la remediación de los desastres naturales y no a prevenir y no a ser más rigurosos cuando se le entrega una concesión a una empresa minera. Y bueno, pues con respecto a las acciones del cambio climático, como ya lo había mencionado, pues son acciones que pues están más enfocadas a reducir los costos de producción y no acciones que pues, estén enfocadas a mitigar las consecuencias del cambio climático. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Tienes datos de cuánto beneficio dan a la población en responsabilidad social? Por ejemplo, la empresa Torres Gold va a extraer 30,000 toneladas de oro en Guerrero y le va a dar 4,500 pesos a cada habitante. Yo les digo, denle por lo menos una tonelada. En este caso, no tienes todos esos datos que podamos comparar. ¿Cuánto van a extraer y cuánto le van a dar a la gente? No, de hecho, es un problema al momento de que consultamos la información de la mayoría de las empresas, que es muy poca la información que ofrecen las empresas mineras. En muchos casos, la información que ofrecen es solamente haciendo la mención. Por ejemplo, otorgamos becas o contribuimos al desarrollo social o hicimos X acción, pero no ofrecen cifras. Son muy pocas las empresas que realmente detallan la información. Las únicas dos empresas que detallan más la información es, bueno, en el caso de las mexicanas es Grupo México e Industrias Peñoles. Pero bueno, debido a los incidentes que han sucedido con relación al Grupo México, pues ponemos un poco en duda la información que publican en su reporte de sustentabilidad. Caso contrario de Industrias Peñoles, que sí, por lo que hemos investigado, pues sí tienen mayores acciones, sobre todo en calidad y en cantidad. Pero sí es un hecho que la información que ofrecen las empresas mineras pues es muy poca. Y esto, pues debido a que no hay una ley que regule el sector minero y las acciones de responsabilidad social, pues solamente nos enfocamos en la información que las empresas publican y no pues publican muy pocos datos. Y tampoco hay datos de cuántos contaminantes se emiten a la atmósfera y... No, porque de hecho también ahorita que lo menciona, la empresa Goldcorp hace mención en su reporte de sustentabilidad del 2013 que en Canadá y en Estados Unidos de manera continua llevan el control de sus emisiones para cumplir con la legislación de esos países. Y de hecho lo mencionan de manera textual, que debido a la ausencia de legislación en otros territorios donde operan, es que no llevan a cabo este control de las emisiones. ¿Alguna más? Pues si no hay más, licenciada Sonia, reciba también su constancia de participación y le damos las gracias por estar aquí.